Durante 42 años llevé una bata blanca y durante casi 20 de esos años no supe curar al único paciente que dormía en mi propia cama. Lo digo así, sin rodeos, porque dentro de 3 semanas cuelgo la bata para siempre y ya no me quedan ganas de guardarme nada dentro. Me llamo Pilar. Tengo 68 años y he sido médica de familia casi toda mi vida. He visto nacer a niños que hoy me traen a sus propios hijos a la consulta. He firmado partes de defunción de personas a las que había aprendido a querer. Y sin embargo, el caso que más me ha enseñado, el que más me hizo dudar de todo lo que yo creía saber, no estaba en ningún libro de medicina, estaba en mi casa. Era mi marido. Si has hecho clic en este video, es porque tú o alguien a quien quieres lleva tiempo sin dormir una noche entera. Te levantas a las 2, a las 4, a las 5, a veces 3 veces, a veces 6. Y por la mañana te levantas más cansado que cuando te acostaste, con la sensación de que ya nunca vas a volver a descansar como cuando eras joven. Te han dicho que es la edad, te han dicho que es la próstata, te han dicho que bebas menos agua y que reces para que no vaya a más. Y yo, que he dicho esas mismas frases a cientos de pacientes desde el otro lado de la mesa, hoy quiero contarte por qué casi todas eran un parche y porque la verdadera respuesta tardé media vida en encontrarla. Demasiado tarde para algunos, justo a tiempo para el hombre con el que compartí 46 años. Antes de seguir, déjame pedirte una cosa y perdóname el atrevimiento. Si lo que voy a contarte te llega, suscríbete a este canal. No te lo pido por los números, esos a mí ya no me importan nada. Te lo pido porque me da fuerzas saber que hay alguien como tú al otro lado, escuchando a una vieja médica que ya no tiene consulta a la que volver. Dale al me gusta si crees que estas historias merecen llegar a otras personas mayores como nosotros, gente que ha trabajado toda la vida y a la que ahora le quitan hasta el sueño. Y si te animas, escríbeme abajo en los comentarios cuántos años tienes y desde qué rincón del mundo me escuchas. Los leo por las noches, ahora que duermo bien y me sobra el tiempo. Me hace sentir que no estoy hablándole a una pantalla, sino a personas de carne y hueso que entienden de qué hablo. Yo me hice médica por mi abuela. Esto te lo cuento porque hace falta entender de dónde vengo para entender por qué tardé tanto en ver lo que tenía delante. Mi abuela murió en casa, en su cama, cuando yo tenía 11 años, y lo último que recuerdo de ella es a un hombre con maletín entrando en la habitación, cerrando la puerta, y a mi madre esperando fuera, con las manos juntas, como si rezara. Cuando aquel hombre salió, mi madre lo miró a la cara, buscando una esperanza, y él solo negó despacio con la cabeza. Yo decidí ese día que algún día sería yo la que entrara en la habitación y que cuando saliera tendría algo mejor que ofrecer que una negación con la cabeza. Estudié con una rabia que no le deseo a nadie. Era de las primeras de mi promoción, donde apenas había mujeres. Aprendí los nombres de todos los huesos, de todas las venas, de todos los venenos y todos los remedios.
y salí de la facultad convencida de una cosa que tardaría décadas en desmontar, que para cada mal había una pastilla y que mi trabajo consistía en encontrar la pastilla correcta para el mal correcto. Y déjame contarte algo de aquellos primeros años, porque ahora, con la perspectiva del tiempo, lo veo de otra manera. Recién salida de la facultad, llena de saber y de soberbia, tuve un paciente, un hombre del campo, grande, colorado, que vino quejándose de que no pegaba ojo de tanto ir al baño. Yo le solté mi lección recién aprendida: la próstata, la edad, esta pastilla. El hombre me miró y me dijo una cosa que entonces me pareció una bobada de paleto y que hoy, 40 años después, me persigue. Me dijo: doctora, yo esto lo noto peor las noches que ceno fuerte, después de las bodas y las matanzas, cuando como mucho y bebo mucho de noche. Esas noches no paro de levantarme. Y yo, con toda mi ciencia, le dije que eso era casualidad, que no tenía nada que ver, Aquel hombre, sin haber pisado una universidad, había visto con su propio cuerpo la verdad que yo tardaría 40 años en entender. Y yo, la lista, la médica, lo mandé a casa, diciéndole que eran imaginaciones suyas. ¿Cuántas veces el enfermo sabe de su cuerpo cosas que el médico, encerrado en sus libros, no quiere escuchar? Si pudiera volver atrás, le pediría perdón a aquel hombre y le diría: tenía usted toda la razón del mundo. A Antonio lo conocí cuando yo todavía era estudiante. Era carpintero, hijo y nieto de carpinteros, y tenía las manos más grandes que he visto en un hombre, llenas de pequeñas cicatrices blancas de la gubia y el formón. Olía a serrín y a barniz, y cuando me daba la mano para saludar, yo notaba la dureza de sus callos, esa piel de quien lleva 40 años agarrando madera. No era un hombre guapo de cartel, era algo mejor. Era un hombre sólido, ancho de espaldas, de los que cuando entraban en una habitación llenaban el hueco de la puerta. Me enamoré de él porque me escuchaba. En una época en la que casi ningún hombre escuchaba a una mujer que quería ser médica, Antonio se sentaba frente a mí, callaba y me dejaba hablar de coágulos y de fiebres durante horas, con una paciencia que solo tienen los que trabajan la madera, que es un oficio que no se puede tener prisa o la pieza se parte. Nos casamos jóvenes y vivimos una vida que no fue extraordinaria, pero que fue buena, que es algo mucho más difícil de conseguir de lo que la gente cree. Tuvimos 2 hijos. Él levantó el taller con sus manos. Yo levanté la consulta con las mías. Discutíamos por tonterías y nos reconciliábamos por cosas serias. Aprendimos a envejecer juntos, que es un arte que nadie te enseña. Los domingos eran sagrados. Antonio bajaba al taller aunque no hubiera ningún encargo, solo por el gusto de oler la madera, y yo le llevaba el café a media mañana en una taza desportillada que él no dejaba que tirásemos por nada del mundo. Me sentaba en un taburete entre el serrín y lo veía trabajar. Esas manos suyas moviéndose solas,
sabiendo lo que hacían sin que él tuviera ni que pensarlo. Hacía mecedoras, hacía cunas, hacía tajas de madera con tapas que encajaban con un susurro, sin un solo clavo, solo madera contra madera, perfectas. Decía que un mueble bien hecho era como una persona sana, que por fuera se veía bonito, pero que lo importante era que por dentro todas las piezas estuvieran bien unidas, porque si una sola junta fallaba, antes o después el mueble entero se venía abajo. No sabía él, ni sabía yo entonces, cuánta razón tenía aplicado al cuerpo humano, pero esa frase suya, la de las juntas, se me quedó dentro, y años más tarde fue la que me ayudó a entenderlo todo. Criamos a nuestros 2 hijos en un piso pequeño con mucho ruido y poco dinero, pero no recuerdo aquellos años como años de falta, sino como los mejores. Antonio se levantaba al alba para abrir el taller, y yo salía corriendo a la consulta dejando los desayunos hechos. Por la noche, cuando los niños ya dormían, nos sentábamos los 2 en la cocina, casi a oscuras, y nos contábamos el día. Ese era nuestro momento. Y desde muy pronto, desde que éramos jóvenes incluso, Antonio remataba ese momento con su vaso de leche caliente y sus galletas. Era su manera de decirle al día que se había acabado, que ya podía descansar. Yo lo veía mojar la galleta en la leche con una concentración de niño y me parecía lo más tierno del mundo. ¿Cómo iba yo a sospechar que aquel gesto tan inocente, repetido miles de noches durante medio siglo, fuera parte del problema que años después casi nos roba la vejez? La vida es así de traicionera. A veces lo que más daño nos hace viene disfrazado de costumbre querida. Pasaron los años, como pasan, sin avisar. Los hijos crecieron, se fueron, formaron sus familias, uno a otra ciudad, el otro a otro país, y empezaron a venir cada vez menos, no por falta de cariño, sino por esa vida moderna que se lo traga todo. Y nos quedamos los 2 solos en aquella casa que de pronto parecía enorme. No me quejo, teníamos suerte. Nos teníamos el uno al otro, y cuando llegas a viejo y todavía tienes a tu lado a la persona con la que empezaste, eso es un tesoro que mucha gente no tiene. Nuestras noches juntos, ese rato de la cocina, ese dormir abrazados, se volvieron lo más importante de nuestros días. Por eso, cuando empezaron a romperse las noches, no se rompía una cosa pequeña, se rompía lo único que de verdad nos quedaba entero. Y todo iba como tenía que ir, hasta que una noche Antonio debía de tener 62 o 63 años, se levantó de la cama en mitad de la madrugada. Yo lo oí. Oí el crujido de la tarima, la puerta del baño, el agua, y luego sus pasos de vuelta y el peso de su cuerpo hundiendo otra vez el colchón. No le di importancia. Todos nos levantamos alguna noche. Me volví a dormir sin pensarlo 2 veces. El problema es que aquello no fue una noche. Aquello fue el principio de algo que iba a crecer despacio, tan despacio que casi no se notaba, como crece la humedad en una pared. Primero,
fue una vez por noche. A los pocos meses eran 2. Yo seguía sin alarmarme, porque cuando una convive con algo todos los días, deja de verlo, igual que dejas de oír el reloj de pared de tu propia casa. Pero un día, Antonio me dijo en el desayuno, removiendo el café con esa cuchara que daba siempre 3 vueltas, ni una más ni una menos, me dijo: Pilar, esta noche me he levantado 4 veces. Y yo, que era médica, que había estudiado el aparato urinario hasta poder dibujarlo de memoria con los ojos cerrados, le contesté lo mismo que le habría dicho a cualquier paciente. Será la próstata, hombre, es la edad, vamos a que te miren. Quiero que te fijes en esto, porque aquí empieza el error que yo cometí y que cometen casi todos los médicos del mundo, yo incluida durante demasiado tiempo. Cuando un hombre mayor se levanta muchas veces a orinar por la noche, todos miramos al mismo sitio, miramos la próstata. Si es una mujer, miramos la vejiga, decimos que tiene la vejiga hiperactiva, que se le ha debilitado el suelo pélvico, que es cosa de la menopausia, de los partos, de la edad. Miramos siempre la parte del cuerpo por donde sale el problema, como si un escape de agua estuviera siempre en el grifo del que gotea. Y tardé media vida en entender que el grifo casi nunca es el problema. El problema está mucho más arriba, en la tubería, en algo que casi nadie mira, porque no se ve y porque, te seré sincera, porque a casi nadie le enseñaron a mirarlo. A Antonio lo llevé al urólogo, claro, un buen profesional, un compañero al que respetaba. Le hizo el tacto, le pidió un análisis, le miró el famoso PSA, le hizo una ecografía. Y el veredicto fue el que yo ya sabía que iba a ser, el que yo misma habría dado. La próstata está un poco grande, es lo normal a su edad. Le vamos a dar una pastilla para que orine mejor y para relajar el músculo. Antonio empezó a tomar aquella pastilla todas las noches. Y aquí viene lo que durante años no supe explicarme, lo que me reconcomía por dentro. La próstata con la pastilla se portó mejor, pero las noches no mejoraron. Mi marido seguía levantándose 3, 4, 5 veces. La pastilla trataba la próstata, pero no tocaba lo que de verdad lo levantaba de la cama. Y esto, que parece un detalle, es la clave de todo lo que quiero contarte hoy. Así que párate a pensarlo conmigo. Si el problema fuera de verdad la próstata, al tratar la próstata, el problema se iría. Pero en la inmensa mayoría de los hombres a los que les agrandan la próstata y se la tratan, las visitas nocturnas al baño siguen ahí. Y eso solo puede significar una cosa, una sola, que la próstata, en muchísimos casos, no es la causa, es la víctima. Es la parte del cuerpo que paga las consecuencias de algo que está pasando en otro sitio. Y mientras nosotros, los médicos, seguíamos empeñados en arreglar la próstata, el verdadero culpable seguía suelto, campando a sus anchas, robándole el sueño a mi marido noche tras noche. Y no creas que nos quedamos de brazos cruzados, ¿eh? Probamos de todo lo que la medicina de entonces ofrecía. Cambiamos la pastilla de la próstata por otra más fuerte. Fuimos a un segundo urólogo en otra ciudad
que nos cobró una fortuna para decirnos exactamente lo mismo. Le mandaron ejercicios para la vejiga, le mandaron no beber después de cierta hora, y en eso acertaron en parte, aunque no supieron explicar por qué. Probó hierbas, infusiones que le recomendó una vecina, pastillas naturales del herbolario que costaban un dineral y no servían para nada. Cada cosa nueva traía una esperanza y cada cosa nueva nos dejaba un poco más hundidos cuando no funcionaba. Porque eso es lo más cruel de no encontrar la causa de un problema, que vas dando palos de ciego, gastando dinero y ánimo, y el problema sigue ahí, riéndose de ti, porque estás disparando a todo menos al sitio donde de verdad está escondido. Durante años viví con esa contradicción. De día curaba a desconocidos y de noche escuchaba a mi propio marido arrastrarse al baño sin poder hacer nada por él. Y no te imaginas la humillación que es eso para una médica. La gente cree que un médico todo lo cura, y lo que nadie cuenta es la vergüenza callada del médico que no es capaz de aliviar a la persona que tiene en su propia cama. Antonio nunca me lo reprochó, jamás. Era demasiado bueno para eso. Pero yo me lo reprochaba sola, en silencio, cada vez que el crujido de la tarima me despertaba en la oscuridad. Y lo peor no eran las noches. Lo peor era lo que aquellas noches le hacían a sus días. Porque cuando no duermes, no es solo que estés cansado, es que dejas de ser tú. Antonio, que había sido el hombre más paciente que conocí, el que tallaba una pieza durante semanas sin perder la calma, empezó a tener mal genio. Saltaba por cualquier cosa, se enfadaba si no encontraba las gafas, se quejaba de la comida que llevaba 40 años comiendo sin problema. Después de comer, se desplomaba en el sillón y se quedaba dormido con la boca abierta, como vencido, y por las tardes ya no quería bajar al taller. Empezó a comer peor, o mejor dicho, empezó a comer raro. A media mañana ya estaba buscando algo dulce, picaba a todas horas, decía que tenía un hambre que no se le quitaba con nada. Yo veía a mi marido apagarse y lo atribuía a la edad, esa palabra cómoda detrás de la que los médicos escondemos todo lo que no sabemos explicar. Te voy a contar 3 momentos de aquella época, porque a lo mejor te suenan, a lo mejor los estás viviendo tú ahora mismo, sin ponerles nombre. El primero fue el cumpleaños de nuestro nieto pequeño, que cumplía 5 años. Antonio le había hecho con sus manos un caballito de madera, lijado durante semanas hasta dejarlo suave como la seda, y estaba ilusionado como hacía tiempo que no lo veía. Llegamos a la fiesta y mi marido, el abuelo, se sentó en una silla del jardín y a la media hora se había quedado dormido, con la cabeza caída sobre el pecho, mientras los niños corrían a su alrededor. No había dormido la noche anterior, se había levantado 5 veces y a las 4 de la tarde el cuerpo le pedía a gritos lo que la noche le robaba. Nuestro nieto le tiraba de la manga para enseñarle el caballito que él mismo le había tallado, y el abuelo no se enteraba. Aquello me dolió en el alma. El segundo momento
Fue una discusión, una tonta, de esas que solo pasan cuando uno está al límite. Yo había movido sus herramientas de sitio, sin querer, al limpiar el taller, y Antonio, que en su vida me había levantado la voz, me gritó. Me gritó por unas herramientas, y luego, al rato, se sentó en el banco con la cara entre las manos y se echó a llorar, y me dijo: «Perdóname, Pilar, es que ya no soy yo, es que no puedo más, es que llevo años sin dormir y siento que me estoy volviendo loco». Y tenía razón, no era él. Al hombre paciente, al hombre tranquilo con el que me había casado, lo habían sustituido por otro irritable y agotado. Y el culpable no era su carácter, era el sueño que le faltaba. Cuando no duermes durante años, no se te estropea solo el cuerpo, se te estropea el humor, la cabeza, la memoria, las ganas. Te vuelves una versión peor de ti mismo, y lo peor es que lo sabes y no puedes evitarlo. Y el tercer momento fue el del médico que, sin mala intención, le dijo a mi marido lo que tantas veces había dicho yo a mis pacientes. «Hombre, Antonio, es que usted ya tiene una edad, hay que hacerse a la idea». Hay que hacerse a la idea. ¿Cuántas veces habré soltado yo esa frase sin pensar el daño que hace? Porque a una persona mayor, cuando le dicen eso, lo que le están diciendo en realidad es: resígnese, no hay nada que hacer, esto es lo que le queda hasta que se muera. Y mi marido se lo creyó durante un tiempo, se resignó, dejó de buscar soluciones. Y ver a un hombre fuerte como él rendirse, agachar la cabeza y aceptar que dormir ya no era para él, fue de las cosas más tristes que me ha tocado vivir. Resignarse es empezar a morir un poco, y yo lo estaba viendo en directo, en mi propia casa, sin saber cómo pararlo. Una noche, y esto no lo he contado casi nunca, una noche Antonio se levantó como siempre, a oscuras, para no despertarme, y en el pasillo se tropezó con el borde de la alfombra. Yo oí el golpe seco, ese ruido que ningún hijo ni ninguna esposa olvida jamás, el ruido de un cuerpo querido contra el suelo. Me levanté de un salto y me lo encontré en el suelo del pasillo, en calzoncillos, intentando agarrarse a la pared con esas manos enormes que ya le temblaban un poco. No se rompió nada, esa vez tuvimos suerte, pero se hizo un moratón en la cadera del tamaño de un plato, morado y luego amarillo durante semanas. Y yo, arrodillada a su lado en aquel pasillo helado a las 4 de la mañana, médica de 40 años de oficio, sentí por primera vez un miedo de verdad. Porque yo sé, mejor que nadie, lo que le pasa a un hombre de su edad cuando una de esas caídas sale mal. Sé lo que es una fractura de cadera a los 70. Sé cuántos no se vuelven a levantar de la cama después de eso. Y entendí que aquellas visitas al baño que durante años yo había tratado como una molestia eran en realidad un peligro que podía costarnos todo. Hay cosas que me hubiera gustado saber mucho antes, cuando todavía estaba a tiempo de evitar tantas noches perdidas. Cosas que nadie te explica cuando llegas a esta edad y que acabas aprendiendo a base de sustos y de golpes en pasillos oscuros. Por eso quiero decirte algo, y discúlpame si te corto el hilo un momento.
Las mismas personas que están detrás de este canal han preparado unas guías escritas para gente como tú y como yo, escritas en cristiano, sin palabras raras de médico, sin sermones y sin promesas falsas. Cosas prácticas y sencillas sobre cómo cuidar tu cuerpo a partir de cierta edad, cómo mantener tu independencia, cómo seguir siendo dueño de tu casa y de tus noches, cómo no atabar dependiendo de los demás para las cosas más básicas. Si te interesa, las tienes ahí, en el enlace de la descripción, debajo del video. No cuestan casi nada y a más de una persona le han cambiado la forma de vivir estos años que deberían ser de descanso. Yo, si hubiera tenido algo así en las manos 20 años antes, te aseguro que otro gallo nos hubiera cantado a Antonio y a mí. Y ahora, deja que te cuente cómo empecé a ver la verdad, porque no fue por mi marido. La vida tiene esas ironías crueles. A veces hace falta que un desconocido te abra los ojos sobre lo que tienes en tu propia casa. El desconocido se llamaba Ramón, Don Ramón, un hombre de 75 años que vino a mi consulta una mañana de invierno arrastrando los pies, con unas ojeras que le llegaban a la mitad de la cara. Se sentó frente a mí, dejó el bastón apoyado en la mesa y me dijo una frase que se me quedó grabada. Doctora, esta noche me he levantado 10 veces. 10. No exagero. Me he levantado 10 veces a orinar y ya no puedo más. Prefiero no acostarme. 10 veces. Yo lo miré y por un momento vi a mi marido en aquella silla, y algo dentro de mí, después de tantos años, se negó a darle la misma respuesta automática de siempre. No le dije que era la próstata, no le dije que era la edad. Le dije, Don Ramón, deme tiempo, que a usted lo voy a mirar entero, de arriba a abajo, y no nos vamos a quedar solo con lo de abajo. Y empecé a mirarlo de verdad, no el órdano, sino al hombre completo. Y lo que vi me cambió la cabeza para siempre. Don Ramón tenía la barriga hinchada y dura, esa barriga que parece un tambor y que no es de grasa blanda, sino algo más. Tenía las piernas hinchadas por los tobillos, con la marca del calcetín clavada en la carne. Tenía la piel de la parte baja de las piernas oscurecida, con unas manchas marrones que yo había visto 1000 veces sin pararme a pensar qué significaban. Me contó que después de comer se quedaba muerto de sueño, que no podía estar 3 horas sin echarse algo a la boca o se ponía tembloroso, que tenía la boca seca siempre. Le tomé la tensión y la tenía alta. Y entonces hice algo que llevaba toda la vida sin hacer bien. En lugar de mandarlo al urólogo y olvidarme, le pedí unos análisis distintos. No solo el azúcar, que casi siempre le salía en el límite, sino algo que casi ningún médico pide. Le pedí que miráramos la insulina. Y aquí hay algo que tengo que decirte, aunque me cueste decirlo de mi propia profesión. ¿Sabes una de las cosas que casi ningún médico mide? La insulina. Te miran el azúcar, eso sí, el azúcar te lo miran siempre. Pero el azúcar puede salirte bien durante años, mientras la insulina, por detrás, ya anda disparada, intentando mantener ese azúcar a raya.
Es como una casa en la que la calefacción está al máximo para mantener una temperatura normal. Si solo miras el termómetro, ves 20 grados y dices que todo va bien, pero no ves que la caldera está reventando de tanto trabajar. La insulina alta es esa caldera trabajando a tope y va por delante, muchas veces años por delante, de que el azúcar se descontrole y te digan que ya eres diabético. Pedir una insulina en ayunas es una prueba sencilla, barata, que se hace con la misma sangre del análisis de siempre y que sin embargo casi nunca se pide. Yo, durante media carrera, tampoco la pedí. Si vas a tu médico, puedes preguntarle por ella. A lo mejor te dice que en tu caso no hace falta y te fías de él, que para eso ha estudiado. Pero al menos habrás preguntado, al menos habrás mirado donde casi nadie mira. Y aquí, perdóname, tengo que explicarte una cosa, despacio, como me hubiera gustado que me la explicaran a mí en la facultad. Voy a intentar contártelo como si estuviéramos tú y yo sentados a la mesa de la cocina, sin palabras raras, porque si entiendes esto, entiendes la mitad de tus problemas de salud, no solo las noches sin dormir. La insulina es una hormona. No te asustes con la palabra. Una hormona es simplemente un mensajero que tu cuerpo fabrica para dar órdenes. La insulina la fabrica el páncreas, que es un órgano que tienes detrás del estómago, y su trabajo principal es bajar el azúcar de la sangre. Cada vez que comes, sobre todo si comes pan, dulces, patata, arroz, galletas, cualquier cosa que sepa dulce o que sea harina, tu azúcar sube y el páncreas suelta insulina para meter ese azúcar dentro de las células y dejar la sangre limpia otra vez. Hasta aquí todo bien, así está hecho el cuerpo. El problema empieza cuando ese mensajero, la insulina, anda siempre alto, día y noche, sin parar. Y eso pasa sobre todo en una persona que come muchas harinas, muchos dulces y que pica a todas horas. Cada vez que te llevas algo a la boca, aunque sea poca cosa, aunque sea una galletita, la insulina sube. Si tú comes 5 o 6 veces al día y encima picas algo antes de acostarte, tu insulina no descansa nunca. Y una insulina que nunca descansa hace cosas en tu cuerpo que casi nadie te ha contado. Una de esas cosas, y agárrate, tiene que ver directamente con el pis y con tus noches. Verás, tu cuerpo tiene unas hormonas fabricadas en unas glándulas pequeñitas que tienes encima de los riñones, que se llaman glándulas suprarrenales. Una de las funciones de esas hormonas es decirle al riñón: oye, esta noche aguanta el líquido, no fabriques tanto pis, que la persona está durmiendo y tiene que descansar. Es un mecanismo precioso. Es la razón por la que de joven podías dormir 8 horas del tirón sin levantarte ni una vez. Pues bien, lo que se ha visto, y esto lo cuento con prudencia porque la medicina siempre tiene matices, es que cuando hay mucha insulina dando vueltas por la sangre, esa insulina interfiere con esas hormonas que deberían retener el líquido por la noche. En cristiano, la insulina alta le dice al riñón justo lo contrario de lo que debería oír. Le dice:
suelta líquido y el riñón, obediente, fabrica pis mientras tú intentas dormir. Y tú te levantas una vez y otra, sin entender por qué, echándole la culpa a la próstata o a la vejiga, cuando el que está dando las órdenes equivocadas es ese mensajero que tienes alto por todo lo que comes y sobre todo por cuándo lo comes. A don Ramón le salió la insulina por las nubes. Y entonces todo encajó, como encajan las piezas de un mueble bien hecho. Su barriga, sus piernas hinchadas, su sueño después de comer, su hambre constante, sus ganas de dulce, sus 10 viajes al baño de cada noche. Todo era la misma historia contada por distintas partes de su cuerpo. No tenía un problema de vejiga, tenía un problema de azúcar y de insulina, que se manifestaba, entre otras cosas, robándole el sueño. Y yo, que llevaba 40 años mirando órganos sueltos, vi por primera vez a la persona entera. Quiero que prestes atención ahora, porque te voy a describir unas cuantas señales y a lo mejor te reconoces en ellas. No para que te asustes, sino para que, si te suenan, vayas a tu médico y le pidas que mire bien el azúcar y la insulina. Mira a ver si tienes barriga, sobre todo esa barriga dura y abultada por delante, que no es la grasa blanda de toda la vida, sino algo más tirante. Mira a ver si se te hinchan los tobillos y las piernas por la tarde, si te queda la marca del calcetín clavada en la carne. Fíjate si tienes la piel de la parte baja de las piernas más oscura de lo normal, con manchitas marrones, o el cuello con la piel más oscura y áspera en los pliegues. Piensa si después de comer te entra un sueño que te tumba, de esos que no puedes evitar, que te obligan a echarte la siesta sí o sí. Piensa si eres incapaz de aguantar 3 o 4 horas sin comer algo, si te pones tembloroso, irritable o flojo cuando pasa mucho rato desde la última comida. Piensa si tienes hambre de dulce a todas horas, si a media mañana o a media tarde el cuerpo te pide azúcar como si fuera droga. Y mira si encima tienes la tensión alta. Si te suenan varias de estas cosas a la vez, escúchame bien. No es casualidad que también te levantes mucho por la noche. Todas esas señales son hermanas. Todas salen de la misma raíz, de ese azúcar y esa insulina descontrolados que llevan años trabajando en silencio dentro de ti. Y la buena noticia, la que quiero que te lleves, es que esa raíz se puede tocar, no con una pastilla milagrosa, sino con paciencia y con cambios sencillos en lo que comes y en cuándo lo comes. Pero el primer paso es reconocer las señales, dejar de mirar solo el síntoma de abajo y empezar a mirar el cuerpo entero, como me costó a mí media vida aprender a hacer. Aquella noche llegué a Taza y miré a mi marido de otra manera. Lo miré como había mirado a don Ramón. Y vi lo que tenía delante desde hacía años sin querer verlo. Antonio también tenía algo de barriga, de esa dura. Antonio también se dormía después de comer. Antonio también
buscaba el dulce a media mañana. Y Antonio, mi Antonio, tenía una costumbre tierna y antigua que yo había bendecido durante décadas sin sospechar que era parte del problema. Todas las noches, antes de acostarse, Antonio se calentaba un vaso de leche y lo mojaba con galletas. A veces eran galletas, a veces era una rebanada de pan con un poco de membrillo, a veces una onza de chocolate y un puñado de almendras garrapiñadas que le traían sus nietos. Era su pequeño placer de viejo, su premio del final del día, sentado en la cocina en pijama, en silencio, mientras yo recogía. Y aquella leche con galletas, aquel dulce de antes de dormir, era exactamente lo que su cuerpo no necesitaba. Cada noche, justo antes de meterse en la cama, Antonio le daba a su páncreas la orden de soltar insulina. Y esa insulina, durante toda la noche, le decía a sus riñones que fabricaran pis. Mi marido se estaba quitando el sueño a sí mismo, con sus propias manos, sin saberlo, con el vaso de leche con el que yo lo veía consolarse cada noche. No te puedo explicar lo que sentí cuando lo entendí. Fue una mezcla de alegría y de rabia tan grande que me senté en la cama y me eché a llorar en silencio para no despertarlo. Alegría porque por fin lo veía. Rabia, mucha rabia, porque llevaba 20 años teniéndolo delante. 20 años de noches rotas, de moratones, de mal humor, de tardes perdidas en el sillón. Y la respuesta no estaba en ninguna farmacia, no estaba en ninguna pastilla cara, no estaba en ninguna operación. Estaba en la cocina. Estaba en lo que mi marido se llevaba a la boca antes de dormir. Y yo, la médica de la casa, había tardado media vida en mirar ahí. Al día siguiente, en el desayuno, se lo expliqué a Antonio. Y aquí te voy a ser sincera, porque las cosas no son tan fáciles como las pintan en estos videos. Antonio no me hizo caso a la primera. Llevaba 50 años tomándose su leche con galletas y no estaba dispuesto a renunciar a ella porque a su mujer se le hubiera ocurrido una teoría rara. Discutimos. Me dijo que esa leche era de lo poco que le quedaba que le diera gusto en la vida, y eso, te confieso, me partió el corazón, porque tenía razón en parte. Cuando uno se hace mayor, le van quitando cosas, el trabajo, la fuerza, a los amigos que se van muriendo, y al final, hasta el placer de un dulce antes de dormir parece un crimen. Lo entendí, pero le pedí una cosa, una sola, que probáramos. Que aguantara 2 semanas sin comer ni beber nada en las 2 o 3 horas antes de acostarse. Solo 2 semanas. Si no servía de nada, le prometí que yo misma le calentaría la leche todas las noches el resto de su vida. Y no volvería a decir una palabra. Aceptó a regañadientes. Y los cambios que hicimos fueron pequeños. Te lo digo para que veas que esto no es ninguna magia, ni ninguna dieta imposible de esas que te venden por ahí. Lo primero, la leche con galletas, el dulce de antes de dormir, desapareció. No de su vida, ojo, sino de la noche. Si tenía ganas de algo dulce, lo tomaba a mediodía, con luz, cuando el cuerpo todavía tiene horas por delante para gastarlo. Lo segundo, dejó de cenar tarde y de cenar pesado. Adelantamos la cena,
hacíamos algo ligero y a partir de esa hora la cocina se cerraba. Y lo tercero, que para mí fue casi tan importante como lo del dulce, dejó de beberse aquel vaso enorme de agua justo antes de meterse en la cama. Porque fíjate qué tontería, juntar una insulina alta con un vaso grande de líquido a última hora es la receta perfecta para pasarte la noche entrando y saliendo del baño. Eso sí, y esto es importante que lo escuches bien, Antonio bebía toda el agua que necesitaba durante el día, no pasaba sed, no se deshidrataba. Lo único que hicimos fue mover el líquido a las horas de luz, no quitarlo. Las 2 primeras noches no pasó nada. Los primeros días fueron duros, no te voy a mentir. La costumbre de 50 años no se va sin pelear. La primera noche, Antonio se quedó plantado en la cocina, mirando el bote de las galletas, como un crío al que le han quitado el juguete. Le tembló la mano. Y a la tercera noche lo pillé, a oscuras, comiéndose una galleta a escondidas, de pie junto a la nevera, como un adolescente. No le reñí. Me senté con él en la cocina, le cogí la mano y le dije: Antonio, no te pido que sufras. Te pido que aguantes un poquito para ver si esto nos devuelve las noches. Si quieres tu dulce, lo tomas mañana a mediodía, te lo prometo. Pero por la noche, déjale descansar al cuerpo. Y aquel hombre grande, fuerte, con sus manos llenas de cicatrices, me hizo caso como un niño bueno. A veces el amor es eso, aguantar una pequeña renuncia por alguien que te quiere y que solo quiere verte bien. Y volviendo a aquellas noches, Antonio se levantó las mismas veces de siempre y a la mañana siguiente me miró con cara de «te lo dije», con esa cara de niño grande que ponía cuando creía que tenía razón. Yo le pedí paciencia, que el cuerpo no es un interruptor, que las cosas que se han estropeado durante 20 años no se arreglan en 2 noches. Y a la tercera o la cuarta noche, no recuerdo bien, pasó algo. Antonio se levantó solo 2 veces, y a la semana 1, y al cabo de 15 días, una mañana, mi marido se despertó, se sentó en el borde de la cama, se quedó un rato callado mirando la ventana y me dijo con una voz rara, como si le costara creérselo: Pilar, no me he levantado en toda la noche, ni una vez. He dormido del tirón. No sé si tú has dejado de dormir alguna vez durante años. Si es así, sabes lo que es esa frase. No es una frase pequeña, es una vida entera de vuelta. Aquel hombre que llevaba casi 20 años sin descansar, volvió a dormir, y con el sueño le volvió todo lo demás. Le volvió la paciencia, le volvió el humor, le volvieron las ganas de bajar al taller por las tardes y de tallar otra vez aquellas cajas que hacía para los nietos. Volvimos a desayunar como 2 personas descansadas y no como 2 zombis. Se le deshincharon las piernas, perdió esa barriga dura y volvieron cosas que yo creía perdidas para siempre. Volvió a bajar al taller cada tarde y un día lo encontré enseñándole a nuestro nieto, el del caballito de madera, a sujetar un formón, las 2 cabezas juntas sobre el banco,
la grande y la pequeña, y tuve que salir para que no me vieran llorar. Volvimos al pueblo donde nos habíamos conocido, una cosa que llevábamos años posponiendo, porque Antonio decía que ya no tenía fuerzas para viajes. Y en la boda de la hija de unos amigos, después de cenar, mi marido, que llevaba años sin levantarse de una silla más que para ir al baño, me cogió de la mano y me sacó a bailar. Bailamos un pasodoble entero, despacio, agarrados, dos viejos, en mitad de una pista llena de jóvenes, y yo apoyé la cabeza en su pecho y noté que el corazón le latía tranquilo, descansado, vivo. Aquel hombre que 2 años antes se quedaba dormido en una silla de jardín, ahora bailaba. Eso es lo que devuelve el sueño. No te devuelve solo las noches, te devuelve los días, te devuelve las ganas, te devuelve a la persona que eras antes de que el cansancio te la robara. Por eso me da tanta rabia cuando oigo a alguien decir con resignación eso de ¿qué le vamos a hacer? Son cosas de la edad. No, mira, muchas veces no son cosas de la edad, son cosas que tienen arreglo y que nadie se ha molestado en buscar. Y lo que para mí no tiene precio, dejé de despertarme con el corazón en un puño cada vez que crujía la tarima del pasillo. Volvimos a dormir abrazados, como cuando éramos jóvenes, sin levantarnos, dos viejos respirando juntos en la oscuridad. Y eso, créeme, a cierta edad es de las cosas más bonitas que te puede dar la vida. Lo que pasó después con mi marido me cambió como médica para los años que me quedaban de consulta. Y esto es importante que lo escuches, porque demuestra que lo de Antonio no fue suerte ni casualidad. Cuando volví al trabajo, volví con otros ojos. Lo primero que hice fue acordarme de don Ramón, aquel hombre que se levantaba 10 veces cada noche. Le había mandado mirar la insulina, ¿te acuerdas? Y le había dado, con mucho cuidado y ajustando sus medicinas, los mismos consejos sencillos que a Antonio. Nada de cenar tarde, nada de picar de noche, menos dulce, menos harina y cortar el agua un par de horas antes de dormir. Don Ramón volvió a mi consulta a las pocas semanas y cuando entró por la puerta casi no lo reconocí. El hombre que había llegado arrastrando los pies y arrastrando un bastón entró erguido, con color en la cara, sin aquellas ojeras que le llegaban a media mejilla. Se sentó, me miró y se le saltaron las lágrimas. «Doctora», me dijo, «esta noche me he levantado una vez. Una. Llevo 20 años sin dormir así. ¿Usted sabe lo que es eso?» Y yo, que ya lo sabía por Antonio, no pude más que cogerle la mano por encima de la mesa, dos viejos emocionados en una consulta, y darle las gracias a la vida por haberme dejado, por una vez, mirar al sitio correcto. Y luego vino doña Encarna, porque quiero que te quede muy clara una cosa. Esto no es solo cosa de hombres ni de próstatas. Esto les pasa igual a las mujeres, exactamente igual. A doña Encarna, una viuda de 78 años, llevaban años diciéndole que tenía la vejiga hiperactiva. Esa etiqueta que les ponemos a las mujeres cuando no sabemos qué les pasa. Le habían dado pastillas para la vejiga,
Le habían dicho que era cosa de los partos, de la menopausia, de la edad, lo de siempre. Y la pobre mujer se levantaba 4 y 5 veces cada noche y vivía con miedo a salir de casa por si le entraban las ganas, encerrada, sola, perdiendo la vida por culpa de su vejiga, según ella. Le miré la insulina, como a los demás, alta. Le pregunté qué cenaba y resultó que la mujer, viviendo sola, cenaba poco y mal, casi siempre algo dulce, una taza de chocolate con bizcochos, porque cocinar para una sola da pereza y el dulce consuela. Le cambiamos eso con cuidado, hablándolo con calma, y aquella mujer recuperó sus noches y con sus noches recuperó su vida. Volvió a salir, volvió a quedar con sus amigas, volvió a ser persona. Por eso te lo digo con tanta fuerza. Si eres mujer y llevas años creyendo que tu problema es la vejiga, que es cosa de mujeres, que no tiene arreglo, no te resignes. Pregunta, mira más arriba. A lo mejor tu problema no está donde te han dicho que está. Te confieso que cuando empecé a hablar de esto con algunos compañeros más jóvenes, no todos me hicieron caso. Alguno me miró con esa sonrisita de los que creen que una ya está mayor y chochea. Me decían que dónde estaban las pruebas, que eso no venía en los protocolos, que lo de la insulina era cosa de los diabéticos y ya está. Y yo les contestaba lo mismo. Id a leer los estudios, que están ahí para quien quiera mirarlos. Y mientras tanto, venid a mi consulta y mirad a la cara a don Ramón y a doña Encarna. Mirad cómo duermen ahora. Porque una cosa es lo que pone en los libros y otra es lo que ves con tus propios ojos en 40 años de oficio. Yo no le pido a nadie que me crea a ciegas, ni te lo pido a ti. Solo te pido que no cierres la puerta a mirar donde casi nadie mira. Que le preguntes a tu médico si en tu caso podría tener algo que ver el azúcar, la insulina, lo que comes de noche. Que no te conformes con el primer será la edad que te suelten. Ahora bien, no quiero engañarte y por respeto a ti y a la verdad tengo que pararme aquí y decirte algunas cosas con mucha claridad, porque he visto demasiados videos prometiendo curas milagrosas y yo no voy a ser una más. Lo primero y más importante, yo te he contado lo que le pasó a mi marido y lo que le pasó a don Ramón, pero tú no eres ni mi marido ni don Ramón. Tú tienes tu cuerpo, tu historia y tus circunstancias. Levantarse mucho por la noche puede deberse a muchas cosas, y algunas hay que descartarlas sí o sí antes de pensar en nada más. Puede ser una infección de orina, puede ser, sí, la próstata de verdad agrandada, puede ser un problema de corazón o de riñón, puede ser que estés tomando una pastilla para la tensión que sea diurética, que te hace orinar, y que la estés tomando por la noche cuando deberías tomarla por la mañana. Puede ser una diabetes que todavía no te han diagnosticado. Puede ser incluso que dejes de respirar por la noche sin saberlo, lo que llamamos apnea del sueño, que también te hace levantarte. Por eso, lo primero que tienes que hacer, antes que nada, es ir a tu médico
y que te mire en serio, que te haga análisis, que descarte todo eso. No te quedes con lo que diga una doctora jubilada por una pantalla. Yo te abro los ojos a algo que casi nadie mira, pero quien tiene que poner las manos sobre ti es tu médico. Y la segunda cosa que te pido, por favor, no dejes ninguna pastilla que estés tomando por tu cuenta. Si tomas algo para el azúcar, para la tensión, para el corazón, para lo que sea, no lo toques sin hablar con quien te lo recetó. Esto es muy importante, sobre todo lo que voy a contarte ahora, porque si tú tomas medicación para la diabetes y de pronto cambias mucho lo que comes sin avisar a tu médico, te puedes meter en un lío serio. Se te puede bajar el azúcar de golpe y eso es peligroso. Así que todo lo que hagas, háblalo primero con tu médico. Yo te doy la idea, la dirección hacia dónde mirar. El camino lo tienes que andar acompañada o acompañado de un profesional que te conozca. Dicho esto, déjame contarte, con esa prudencia por delante, qué fue exactamente lo que ayudó a Antonio, por si a ti, hablándolo con tu médico, pudiera servirte también. Porque eran cosas sencillas, cosas de andar por casa, no una dieta carísima ni un tratamiento imposible. La primera, la que más diferencia hizo, ya te la he dicho. No comer nada en las 2 o 3 horas antes de irse a la cama. Nada de picar de noche. Ese es, según lo que yo he visto y según lo que dicen los estudios que he ido leyendo estos años, el gesto más poderoso de todos. Cada vez que comes algo de noche, le pides a tu cuerpo que suelte insulina justo cuando debería estar apagándose para descansar. Si esa última comida la adelantas, le das a tu cuerpo horas para bajar la insulina antes de dormir. Y entonces tus riñones pueden hacer su trabajo de retener el líquido por la noche, como hacían cuando eras joven. Y aquí hay un detalle que casi nadie sabe y que a mí me abrió los ojos del todo, así que escúchalo bien. Mucha gente piensa que el problema es solo el azúcar y los dulces, y que si pican algo salado o algo que parece sano por la noche, no pasa nada. Pues no es exactamente así. El simple hecho de comer lo que sea ya le dice a tu cuerpo que suelte algo de insulina, porque comer es la señal de que hay que ponerse a trabajar para guardar lo que entra. Por eso no se trata solo de quitar el dulce de la noche, que también, sino de quitar el picoteo de la noche en general. Ese trozo de queso, ese puñado de frutos secos, esa galletita que parece que no es nada y que te tomas antes de acostarte. Le están diciendo a tu cuerpo que la jornada no ha terminado, que todavía hay que trabajar, justo cuando debería estar bajando las persianas para descansar. Si de verdad quieres darle a tu cuerpo la oportunidad de dormir de un tirón, lo mejor que puedes hacer es cerrar la cocina del todo un par de horas antes de meterte en la cama. Que tu última comida del día sea la cena, a una hora prudente, y que después no entre nada más, como mucho un sorbito de agua. Le estás regalando a tu cuerpo varias horas seguidas de calma, sin comida, sin trabajo, y en esas horas la insulina baja, las hormonas que retienen el líquido vuelven a funcionar
y tus riñones por fin te dejan dormir. Es de las cosas más sencillas y más poderosas que puedes hacer por tus noches y no cuesta ni €1. La segunda cosa, cuidar mucho el azúcar y las harinas, sobre todo por la tarde y por la noche. No te estoy diciendo que dejes de comer pan para siempre, ni que te metas en dietas extrañas que a nuestra edad pueden hacer más mal que bien si nadie te vigila. Te estoy diciendo algo más sencillo y más sensato, que el dulce, la bollería, las galletas, el azúcar, los reduzcas y que si los tomas, los tomes a mediodía y no de noche. Antonio no dejó de comer, comía bien, comía a gusto, simplemente comía con cabeza. Más verdura, más proteína de la buena, pescado, huevo, carne, legumbre con moderación, y mucho menos dulce y mucho menos picoteo. Si tú estás pensando en cambiar tu alimentación de forma más seria, y a algunas personas les viene muy bien, eso es justo de lo que tienes que hablar con tu médico, sobre todo si tomas medicación, porque hay que ajustarla. No lo hagas tú sola por tu cuenta a base de videos. Y la tercera cosa, la más fácil de todas y la que más gente se salta, el agua. Bebe lo que tengas que beber durante el día. No te deshidrates nunca, que eso también es peligroso a nuestra edad. Pero ve cortando los líquidos en las 2 o 3 horas antes de acostarte. No te bebas un vaso enorme de agua, ni una infusión gigante, ni nada justo antes de meterte en la cama. Si tienes la boca seca al acostarte, un sorbito, lo justo. Porque ya te he dicho que juntar la insulina alta con un montón de líquido a última hora es regalarle a tu vejiga trabajo para toda la noche. Y déjame darte un par de trucos más, pequeños, que a mí me funcionaron con muchos pacientes y que no tienen ningún peligro, aunque, ya sabes, coméntaselo también a tu médico. El primero, coge un cuaderno, uno cualquiera, y durante una semana apunta 2 cosas. Apunta a qué hora cenas y qué cenas, y apunta a qué horas te levantas por la noche. Solo eso. Te vas a sorprender. Mucha gente descubre así, con sus propios ojos, que las noches que pican algo dulce o cenan tarde son justo las noches que peor duermen. Verlo escrito de tu puño y letra convence más que 1000 consejos de una médica por una pantalla. El segundo truco, sobre todo si se te hinchan las piernas por la tarde, prueba a tumbarte un rato antes de cenar con los pies en alto, sobre un cojín, media horita. Cuando tienes las piernas hinchadas, todo ese líquido que se te ha acumulado abajo durante el día, en cuanto te tumbas por la noche, vuelve a la circulación y el riñón lo convierte en pis mientras intentas dormir. Sacándolo antes, con las piernas en alto por la tarde, le quitas a la noche parte de ese trabajo. El tercero, y este es de los más importantes y de los que más gente se salta, revisa con tu médico a qué hora tomas tus pastillas. Hay medicinas para la tensión que llevan un diurético, que es justamente una sustancia que te hace orinar. Si tú te tomas esa pastilla por la noche, le estás pidiendo a tu cuerpo que fabrique pis justo cuando intentas dormir. Muchas veces,
Con solo cambiar la hora de la pastilla, pasarla a la mañana, las noches mejoran una barbaridad. Pero ojo, eso no lo cambies tú por tu cuenta, que cada medicina tiene su porqué. Pregúntaselo a tu médico, que para eso está, y verás como muchas veces la solución estaba en algo tan tonto como la hora de un comprimido. Y el cuarto, por la mañana, en cuanto te levantes, sal a que te dé la luz y muévete un poco, aunque sea un paseo corto. La luz de la mañana y el movimiento ayudan a tu cuerpo a poner en hora ese reloj interno que regula cuándo toca estar despierto y cuándo dormido. Un cuerpo que sabe que de día toca actividad, aprende mejor que de noche toca descanso. ¿Ves qué cosas más sencillas? No hay magia, no hay milagro, no hay nada que comprar, salvo un poco de paciencia y la voluntad de cambiar una costumbre. Y sin embargo, esas 3 cosas tan tontas, hechas con constancia y bajo el ojo de tu médico, le devolvieron a mi marido casi 6 años de noches enteras. 6 años. Y cuando una llega a mi edad, sabe que 6 años de dormir bien al lado de la persona que quieres no se pagan con todo el oro del mundo. Te voy a contar algo de lo que he aprendido en estos 40 años de bata, ahora que la cuelgo y puedo hablar sin miedo a que ningún jefe me llame la atención. La medicina que a mí me enseñaron, la medicina en la que yo creí casi toda mi vida, miraba los órganos por separado. El corazón por un lado, el riñón por otro, la próstata por otro, la cabeza por otro. Cada especialista miraba su trozo y casi nadie miraba a la persona entera, al cuerpo como lo que es, una sola cosa, donde todo está conectado con todo. Y por mirar el trozo y no el conjunto, nos perdimos cosas enormes. Nos perdimos que el hombre que se levanta 10 veces a orinar no tiene un problema de vejiga, sino un problema de azúcar que le grita por la vejiga porque es por donde le sale. Nos perdimos que muchas veces la respuesta no estaba en la farmacia, sino en la cocina. Nos perdimos que el cuerpo no es una máquina de piezas sueltas, sino una historia que hay que escuchar entera. ¿Te acuerdas de lo que decía mi Antonio de los muebles, lo de las juntas? Que un mueble se viene abajo cuando una sola junta falla, aunque por fuera parezca entero. El cuerpo es igual. Cuando el azúcar y la insulina andan mal durante años, esa junta floja no se nota a simple vista, pero va tirando de todo lo demás, del corazón, de la tensión, de las piernas que se hinchan, de la cabeza que se cansa y sí, también de la vejiga que te levanta por las noches. Y nosotros, los médicos, íbamos apretando tornillos sueltos, uno aquí, otro allá, una pastilla para esto, otra para aquello, sin darnos cuenta de que la junta floja, la que lo desajustaba todo, era siempre la misma. Mi marido, sin haber estudiado medicina, lo había entendido mejor que yo con sus manos de carpintero. Y a mí me hizo falta verlo a él derrumbarse para aprender lo que él ya sabía de la madera. Y aquí va, quizá, la lección más amarga de mi vida profesional, y te la doy porque creo que te puede servir. La pastilla es cómoda para el médico y para el paciente.
El médico receta y se quita el problema de encima en 5 minutos. El paciente toma la pastilla y sigue con su vida, con su leche con galletas de antes de dormir, sin tener que cambiar nada. La pastilla nos deja a todos tranquilos y no arregla casi nada de fondo. Cambiar una costumbre, en cambio, eso cuesta. Cuesta dejar el dulce de la noche, cuesta adelantar la cena, cuesta beber el agua a otra hora. Son cosas pequeñas, pero cuestan, porque son nuestras, porque llevamos toda la vida haciéndolas. Y sin embargo, casi siempre, lo que de verdad te cura no es lo que te tomas, sino lo que cambias. Yo tardé media vida en entenderlo. Ojalá tú no tardes tanto. A veces pienso en toda la gente que pasó por mi consulta en 40 años, quejándose de que no dormían, de que se levantaban 3, 4, 5 veces, y a la que yo despaché con un papelito y un «será la edad, hija, será la edad». Pienso en cuántos de ellos tenían lo mismo que Antonio, lo mismo que don Ramón, y se fueron a su casa a seguir sin dormir, porque yo no supe mirar más allá del órdano. No me gusta esa parte de mi historia, pero te la cuento porque sería deshonesto contarte solo la parte bonita. Un médico también se equivoca, y los buenos médicos cargan con esos errores toda la vida. Esta confesión, este video, es un poco mi manera de devolver algo de lo que no supe dar a tiempo. Hay una cosa más que quiero que te lleves, porque tiene que ver no solo con tu cuerpo, sino con tu dignidad. Cuando una persona mayor deja de dormir, no pierde solo el sueño, pierde su independencia poco a poco, pierde la energía para valerse por sí misma, empieza a depender de los demás, a dar pena, a sentirse una carga, que es uno de los miedos más grandes que tenemos los que somos mayores, el miedo a ser un estorbo para los nuestros. Y hay otra cosa que el no dormir te quita, una más callada, y es la compañía. Cuando llevas años sin descansar, te vuelves huraño, te cuesta hablar con la gente, no tienes ánimo para llamar a nadie, ni para que te visiten. Te encierras. Doña Encarna, la viuda que te conté, me lo dijo con esas palabras: «Doctora, yo dejé de salir no por la vejiga, sino porque estaba tan cansada que ya no me apetecía ver a nadie». Y eso es lo más triste, porque a la soledad que ya trae la vejez le sumas la soledad que trae el agotamiento, y al final te quedas sola del todo, encerrada en casa, sin dormir de noche y sin vivir de día. Por eso recuperar el sueño no es solo recuperar la salud, es recuperar las ganas de coger el teléfono, de bajar a tomar un café, de quedar con los de siempre, de seguir formando parte del mundo en lugar de mirarlo pasar desde la ventana. El que duerme bien tiene fuerzas para no estar solo, y a nuestra edad, créeme, no estar solo es casi tan importante como respirar. Y muchas veces todo ese derrumbe empieza por algo tan tonto como no dormir. Un hombre que duerme bien es un hombre que se vale solo,
que se levanta de buen humor, que sale a la calle, que no se cae en pasillos oscuros, que conserva la cabeza despierta. Por eso, esto que te cuento no es solo para que descanses, es para que sigas siendo dueño de tu vida el mayor tiempo posible, para que no te quiten, junto con el sueño, la dignidad. Dentro de 3 semanas, ya te lo he dicho, dejo la consulta, me jubilo. Y la gente me pregunta, ¿qué voy a hacer con tanto tiempo libre después de toda una vida trabajando? Pues mira, una de las cosas que voy a hacer es esto, hablarle a gente como tú, contar lo que aprendí tarde para que tú lo aprendas a tiempo. Porque me llevo a casa una espina que no se me va a quitar nunca. La espina de todos los años en los que pude ayudar y no supe. Y la única manera que tengo de hacer las paces con esa espina es esta: contarlo en voz alta, regalárselo a quien quiera escucharlo. Hace unas semanas recibí una carta de una paciente, una mujer a la que años atrás había despachado yo misma con un «será la edad». Me escribía para contarme que un médico nuevo, joven, le había mirado el azúcar y le había cambiado la cena, y que por fin dormía. No me lo escribía con reproche, la pobre. Me lo escribía con alegría para compartirlo conmigo. Y yo lloré con esa carta. Lloré de vergüenza y de alegría a la vez, porque entendí que el conocimiento que a mí me llegó, tarde a otros ya les estaba llegando, y que el mundo, despacio, va aprendiendo. Tú, escuchando esto hoy, eres parte de ese aprender. Y si esta vieja sirve para que tú duermas una sola noche entera que ibas a pasar en vela, entonces todos estos años habrán valido la pena. Si has llegado hasta aquí conmigo, hasta el final de esta vieja médica, déjame que te lo agradezca de corazón, de verdad. Suscríbete si quieres que te siga contando estas cosas que he aprendido a base de toda una vida y de algún que otro golpe. Déjame un comentario abajo si algo de lo que te he dicho te ha tocado por dentro, si te has visto reflejado, si has reconocido tus propias noches en las de mi Antonio. Y si quieres echar un vistazo a las guías que te decía antes, las tienes ahí, en la descripción del video, escritas para gente como nosotros. Y ahora, déjame terminar con lo único que de verdad me queda por decirte, que es lo más importante de todo. Antonio murió hace 3 años. No te lo digo para entristecerte, te lo digo porque tienes derecho a saber el final de la historia. No murió de aquello, no murió de las noches sin dormir. Murió mayor, una mañana, en su sillón, después de comer, con el sol entrando por la ventana del taller. Se fue en paz, tranquilo, dormido. Y a mí, que pasé 20 años escuchándolo arrastrarse al baño en la oscuridad, me consuela una cosa por encima de todas. Me consuela que sus últimos 6 años fueron años de dormir bien. 6 años de noches enteras, de despertarse descansado, de tener ganas de vivir el día siguiente. El hombre que no podía pegar ojo, al final se fue durmiendo en paz. Y yo aprendí, demasiado tarde para muchos, pero a tiempo para él, que el sueño no es un lujo ni un capricho de viejos. El sueño es la vida.
y que a veces, para recuperar una vida entera, basta con atreverse a cambiar lo que te llevas a la boca antes de apagar la luz. No esperes a tener mi edad para entenderlo. Esta noche, cuando vayas a por tu leche con galletas, acuérdate de mí y déjala en la cocina. Tu sueño, tu cuerpo y la persona que duerme a tu lado te lo van a agradecer durante muchos años. Buenas noches y que descanses de verdad, que ya te toca.